Vamos a ver los efectos que esto tiene a nivel de la tributación para estos extranjeros que obtengan la residencia fiscal en Uruguay. También vamos a hacer mención a un proyecto de ley que está en circulación, que tiene que ver con la extensión de la vacación fiscal o tax holiday para extranjeros que adquieran la residencia fiscal en Uruguay. Luego vamos a ver algunos aspectos particulares que tienen que ver con la tributación en Argentina y la pérdida de residencia fiscal en ese país. Y por último, Felipe nos va a comentar acerca de los aspectos de la residencia migratoria en el país. Ya entrando en el tema, en lo que tiene que ver con la residencia fiscal, muchos de ustedes se estarán preguntando por qué en estos días se está hablando tanto del concepto de residencia fiscal. Esto se debe básicamente a que el gobierno, hace ya un par de semanas, emitió un decreto, este decreto 163 del 2020, a través del cual se flexibilizaron las condiciones para que extranjeros puedan obtener la residencia fiscal en Uruguay. Asimismo, se dio a conocer un proyecto de ley que lo que hace es extender este tax holiday o vacación fiscal de 5 a 10 años para aquellos extranjeros que obtengan la residencia fiscal en Uruguay, y básicamente lo que implica es no tributar impuesto a la renta por los rendimientos de capital mobiliario que provengan del exterior durante este periodo de tiempo. Ya desde enero de este año, entonces el presidente electo y actual presidente Luis Lacalle había anunciado en un evento en Punta del Este ante empresarios de la construcción su intención de flexibilizar las condiciones para obtener la residencia fiscal como una manera de captar inversores, es decir, para que los mismos para que ellos sea más fácil venirse a Uruguay, obtener la residencia fiscal, instalarse en el país, invertir en el país. A ver, estas medidas que anunció el gobierno, si bien son medidas universales, es decir, que buscan o apuntan a atraer inversores de distintas partes del mundo, ha sido muy atractivo para los argentinos. Esto a raíz de varios motivos, entre los cuales se encuentran, por ejemplo, la alta presión fiscal que existe actualmente en Argentina y la incertidumbre respecto a que ésta pueda seguir aumentando, por ejemplo, con un impuesto a las grandes fortunas que está siendo evaluado. A esto se le suma la crisis económica argentina y la incertidumbre que existe respecto a su recuperación post-pandemia. Otros argentinos con los que hemos estado en contacto nos han planteado también el tema de las restricciones cambiarias. Y por último, lo que tiene que ver con motivos más políticos e ideológicos. Esto está muy vinculado a un concepto de votar con los pies, es decir, elijo trasladarme a aquel territorio cuyas políticas públicas más se ajustan a mis preferencias. En cuanto a la pregunta que muchos nos han hecho, muchos interesados, muchos extranjeros que dicen, bueno, ¿qué pasa con estas medidas que se anunciaron? ¿Son medidas innovadoras? ¿Hay algo nuevo en todo esto? Y la respuesta es que no, en el sentido de que se está recurriendo a una herramienta que ya existía, pero lo que, a nuestro juicio, lo que hace el gobierno de una manera inteligente y en un buen momento es flexibilizar estas condiciones para obtener la residencia fiscal. Es decir, que a los extranjeros les sea más fácil obtener la residencia fiscal como una manera de atraer inversores ante el contexto y ante la situación que está atravesando el país. Dicho todo esto, la pregunta que nos podemos hacer es, bueno, ¿cuándo un extranjero puede adquirir o obtener la residencia fiscal en Uruguay? Esto es cuando se cumplen algunas de las siguientes condiciones que voy a comentar. La primera de ellas tiene que ver con tener presencia física mínima en el país. En este caso, cuando la persona física permanece en el país por más de 183 días durante el año civil, se considera que es residente fiscal uruguayo, y a estos efectos se computan todas las ausencias esporádicas, que siempre que sean menores a 30 días, y siempre que las mismas sean una excepción y no la regla, es decir, siempre y cuando la persona realmente permanezca más en Uruguay que en el exterior. Esa es una de las condiciones, o es una de las formas para adquirir la residencia fiscal en Uruguay, y la otra opción tiene que cumplir alguna de estas otras tres condiciones, es decir, siempre que se cumpla alguna de estas otras tres cosas que tienen que ver con tener en territorio nacional alguna de estas tres cosas que voy a comentar.
Una es el núcleo principal o la base de las actividades, es decir, que la persona tenga en territorio nacional este núcleo base de actividades, que es cuando genera en el país rentas de mayor volumen que las que genera en otro país. A estos efectos no se consideran lo que son las rentas puras de capital que obtenga la persona, y es importante tener en cuenta que la comparación se hace respecto a cada país en forma individual, es decir, que no se compara Uruguay contra el resto de los países agrupados, sino que se mira en qué país la persona genera más rentas o rentas de mayor volumen por su actividad que lo que genera en otro de los países. La otra de las razones o las otras de las causas por las cuales una persona podría obtener la residencia fiscal en Uruguay tiene que ver con tener en territorio nacional la base de intereses vitales. Esto se presume que es así cuando residen en Uruguay el cónyuge y los hijos menores de edad o sujetos a patria potestad. Y la tercera de las causales tiene que ver con tener en territorio nacional la base de intereses económicos. Esto está vinculado básicamente a lo que es la inversión en inmuebles y la inversión en empresas, y es respecto a este punto donde se introdujeron flexibilizaciones a efectos de obtener la residencia fiscal. Para esto, veamos cómo era la situación antes de este decreto 163 que yo les comentaba al inicio de la charla. En este sentido, teníamos dos hipótesis para obtener la residencia fiscal. Una tenía que ver con la inversión directa e indirecta en empresas, para un valor mayor a 45 millones de unidades indexadas, es decir, estábamos hablando de una inversión en empresas de aproximadamente 4,8 millones de dólares, es decir, 4.800.000 dólares. A los efectos de esto también se exigía, además de que el valor de la inversión supere este monto, que la empresa comprenda actividades o que tenga proyectos que hayan sido declarados de interés nacional o promovidos en el marco de la ley de inversiones. Esto es lo que tiene que ver con la inversión directa e indirecta en empresas. Y la otra de las hipótesis que preveía el decreto, la situación anterior al decreto, tiene que ver con la inversión directa en inmuebles cuyo valor superara los 15 millones de unidades indexadas, es decir, aproximadamente 1,6 millones de dólares, es decir, 1.600.000 dólares, y en este caso no se exigía una permanencia mínima en Uruguay. Estas dos hipótesis es la que manejábamos previamente al decreto. Con el decreto se mantienen las dos hipótesis anteriores, pero se agregan dos nuevas hipótesis que también tienen que ver con las inversiones en empresas y las inversiones en inmuebles, pero lo que se hace básicamente es bajar el volumen de inversión requerida. En el caso de las inversiones en empresas, estamos hablando de inversiones que sean superiores a 1.600.000 dólares, y además exige que se generen nuevos puestos de trabajo, un mínimo de 15 puestos de trabajo directos en relación de dependencia y a tiempo completo durante el año civil. Notar, en este sentido, que en la situación anterior, la inversión requerida tenía que estar por arriba de los 4.800.000 dólares, y ahora estamos hablando de 1.600.000 dólares, con esta nueva exigencia de los 15 nuevos puestos de trabajo. En lo que tiene que ver con la inversión directa en inmuebles, también hubo una reducción del volumen de inversión requerida, y ahora estamos hablando de una inversión aproximadamente a los 375.000 dólares o superior, y en este caso, a diferencia de la hipótesis que comentábamos en la situación previa al decreto, sí se exige una permanencia o una presencia física mínima en el país por 60 días, o al menos de 60 días. En ambos casos, tanto lo que tiene que ver con inversión directa en empresas como inversión directa en inmuebles, estamos hablando de inversiones realizadas a partir del 1 de julio del 2020. Es decir, que de cumplirse alguna de todas estas condiciones que yo mencionaba desde el momento uno, que tiene que ver con la presencia física en el país, o que tiene que ver con tener en territorio nacional, o el centro de actividades económicas, o la base de intereses vitales, un extranjero puede obtener esta residencia fiscal en el país. Dicho todo esto, nos preguntamos qué efectos tiene a nivel de la tributación
de estos extranjeros que adquieran la residencia fiscal en Uruguay, y a estos efectos vamos a separar en dos. Por un lado vamos a ver lo que tiene que ver con el impuesto a la renta, y por otra parte lo que tiene que ver con el impuesto al patrimonio. En materia de impuesto a la renta, un punto importante a tener en cuenta es que estos extranjeros que adquieran la residencia fiscal en Uruguay no van a tributar en Uruguay impuesto a la renta por los rendimientos inmobiliarios y por los incrementos patrimoniales del exterior. Por ejemplo, si soy un extranjero que adquiero la residencia fiscal en Uruguay y tengo una casa en Estados Unidos que la tengo arrendada y por eso percibo una renta por el arrendamiento, esa renta no tributa impuestos en Uruguay. Tampoco, por ejemplo, tributa impuestos en Uruguay si tengo acciones de una sociedad americana y las vendo, eso tampoco tributa impuestos acá en el país. En lo que respecta, por otra parte, a los rendimientos mobiliarios provenientes del exterior, en Uruguay existe un régimen de tax holiday o de vacación fiscal para esos extranjeros que adquieran la residencia fiscal, que lo que implica es no pagar impuesto a la renta en Uruguay por estos rendimientos. Básicamente estamos hablando de intereses de colocaciones y de préstamos o dividendos en acciones durante determinado periodo de tiempo. Luego Alejandro va a comentarles acerca de un proyecto de ley que está en conocimiento de todos, que tiene que ver con la extensión de estos beneficios vinculados a las inversiones en el exterior. Es decir, que básicamente lo que podemos concluir es que por las rentas que se generan en el exterior, no se van a pagar impuestos en Uruguay. En lo que tiene que ver con rendimientos inmobiliarios e incrementos patrimoniales del exterior, estamos hablando de que no se pagan en ningún momento, y en el caso de rendimientos mobiliarios, en ese caso durante determinado plazo, es decir, que una vez transcurrido ese plazo, sí se empieza a tributar. Entonces, básicamente, por lo que va a tributar en Uruguay ese extranjero que adquiere la residencia fiscal, tiene que ver con las rentas que se generan en el país, es decir, las rentas de fuente uruguaya. Y en este sentido, es importante tener en cuenta que las rentas de capital y los incrementos patrimoniales están gravados por IRPF a una tasa general del 12%, excepto para dividendos de acciones, los cuales están gravados al 7%. Es importante resaltar, o nos parece importante mencionar, que acá existe una diferencia bastante importante respecto a la situación con Argentina, dado que Argentina aplica un criterio de renta mundial para sus residentes fiscales. ¿Qué quiere decir esto? Que los residentes fiscales argentinos tributan impuesto a las ganancias sobre todas sus rentas, es decir, tanto las rentas que generan en Argentina como las rentas que generan en el exterior, a una tasa de hasta el 35%. Por lo tanto, se observa en este punto una diferencia relevante, la cual es muchos de los argentinos con los que hemos estado en contacto nos marcaban este punto y nos daban la pauta de una sensación en Argentina de lo que ellos consideran una especie de asfixia tributaria. Pasando al segundo punto que tiene que ver con el impuesto al patrimonio, ¿cómo es la tributación de estos extranjeros que adquieran la residencia fiscal en Uruguay? El punto más relevante es que en Uruguay no van a tributar impuesto al patrimonio por los activos que tengan en el exterior. Es decir, como yo les decía, si tienen una casa en Estados Unidos, por ese inmueble no se tributa impuesto al patrimonio. Sí van a tributar el impuesto al patrimonio personas físicas sobre el patrimonio neto fiscal, es decir, por la diferencia entre los activos y los pasivos deducibles, que esté situado en el país, siempre y cuando el mismo supere más o menos o aproximadamente los $100.000, y a tasas que pueden estar entre el 0,3% o el 0,6%. Acá también hay una diferencia muy relevante respecto a lo que es la tributación, por ejemplo, en Argentina, donde existe el impuesto a los bienes personales, que es básicamente un impuesto a los activos, y en el cual los residentes fiscales argentinos tributan por todos estos bienes, es decir, por los bienes que tengan situados en Argentina y por los bienes que tengan situados en el exterior.
Incluso, a partir de la Ley de Solidaridad, impulsada por Alberto Fernández, se elevó la tasa que grava los bienes situados en el exterior, es decir, se les fijó un gravamen incrementado y se llevó la tasa del impuesto a los bienes personales al 2,25%. Pongamos un ejemplo para que sea más gráfico este punto. Pensemos en una persona física con colocaciones en Estados Unidos por un valor aproximado a los 10 millones de dólares. Entonces, si esa persona es residente fiscal en Argentina, va a tributar unos 225.000 dólares de impuesto a los bienes personales todos los años. En cambio, si es un residente fiscal uruguayo, no va a tributar impuesto al patrimonio en Uruguay. Luego, ahora, antes de pasarle la palabra a Alejandro, que va a comentarles acerca de lo que tiene que ver con los beneficios del Tax Holiday y la situación particular en Argentina, como conclusión es importante entonces tener en cuenta que en un momento oportuno el gobierno emite este decreto que lo que hace básicamente es flexibilizar las condiciones para que extranjeros puedan adquirir la residencia fiscal en Uruguay. No es una medida innovadora en el sentido de que se recurre a una herramienta que ya existía, pero sí lo que se hace son bajar básicamente los volúmenes de inversión requerida de manera que sea más fácil. Asimismo, hay un compromiso del gobierno, por parte del gobierno, de agilizar los plazos para obtener la residencia legal, que también es una forma de incentivo para que estos inversores elijan ir a Uruguay para instalarse con sus familias y para que elijan invertir en el país. Ahora sí le doy la palabra a Alejandro, agradecerles nuevamente por estar participando de esta instancia, y cualquier duda que tengan respecto a esta parte de la presentación, la pueden escribir en la parte de consultas y preguntas, que luego estaremos viendo sobre el final de la charla para ordenar la presentación. Bueno, buena jornada. Deme un segundo que pongo la pantalla. Bien, por las dudas, una aclaración. Como dijo Jimé, al final de la charla vamos a estar respondiendo las preguntas. Vieron que hay dos iconos, las preguntas háganla en el icono de preguntas y no el de chat, ¿tá? Así nos manejamos mejor con el orden. Bueno, Jimena estuvo comentando el tema de la residencia fiscal. Lo que voy a comentar ahora es un poquito el tema del proyecto que anda en la vuelta, el proyecto de ley que anda en la vuelta, en donde se habla de tax holiday o vacaciones fiscales, ¿tá? Si bien este concepto, como dijo Jimena, ya existe, y lo que hace es, para las personas físicas no residentes que obtengan la residencia fiscal en Uruguay, le dice que tienen la posibilidad de optar por tributar IRNR por los rendimientos de capital mobiliario generados en el exterior, ¿tá? ¿Qué significa eso? Bueno, que básicamente esas personas no van a tributar por esas rentas, porque Uruguay no va a gravar a no residentes por rentas en el exterior. Lo que hace el proyecto de ley es estirar o extender este tax holiday de 5 años, que es como está actualmente, a 10 años, ¿sí? O sea que es una nueva forma de incentivar a que vengan las personas, se transformen en residentes fiscales uruguayos. ¿Por qué? Bueno, porque si te transformas en residente fiscal uruguayo, por un periodo de 10 años, los rendimientos de capital mobiliario que obtengas en el exterior van a estar exonerados, ¿tá? O también da la opción, el proyecto de ley lo que establece es una opción: o te exonero por 10 años, o en vez de tributar a una tasa del 12%, que es la tasa a la que se graban los rendimientos de capital mobiliario en el exterior, tributar a una tasa del 7% por el resto de la vida, o sea, sin límite de tiempo. O sea, tenemos dos opciones. El proyecto establece dos opciones: tributar, optar por IRNR, o sea, no tributar por 10 años, o tributar permanentemente a una tasa del 7%. ¿Tá? Lo bueno de este proyecto de ley es que también, como decíamos, el tax holiday ya existe, también se va a aplicar a aquellas personas que ya cumplieron con el tax holiday original, es decir, que aquellas personas que ya cumplieron los 5 años de excepción
van a poder extender ese plazo a 10 años. En este caso, van a tener la posibilidad, antes del 31 de diciembre, de optar por extender el plazo remanente. Por ejemplo, si ya tuvieron los 5 años de exoneración, van a tener 5 años más, o de tributar una tasa del 7% sin límite temporal. Esto es un poco el beneficio que se está planteando. Bueno, hasta acá venimos comentando lo que es los cambios de residencia fiscal y los beneficios que se pueden llegar a generar, ¿sí? El tema es que para que el cambio de residencia fiscal, o sea, venirse de Argentina a Uruguay, sea efectivo, es importante que se pierda la residencia fiscal en Argentina. Si no, esta planificación no tiene mucho sentido y puede terminar siendo más grave de lo que se busca en la solución. Entonces, dentro de la planificación efectiva, lo que hay que buscar es, bien, obtener la residencia fiscal en Uruguay, que eso va a ser bastante sencillo, o con ciertas condiciones se puede obtener, en base a lo que comentó Jimé, pero también es importante planificar para perder la residencia fiscal en Argentina. ¿Tá? De lo contrario, si no se cumplen estos pasos, bueno, se puede pasar que haya doble tributación. Y si bien hay convenio fiscal, convenio de doble imposición entre los dos países, que ahora vamos a comentar, con este convenio no se está evitando del todo la doble imposición. ¿Tá? Bueno, y como decíamos, lo importante, lo más difícil de toda esta situación es perder la residencia fiscal en Argentina. Porque ahora vamos a ver, pero la residencia fiscal en Argentina también está un poco más atada al concepto de residencia legal. O sea, si bien puede ser eficaz venir a tributar en Uruguay, obtener la residencia fiscal en Argentina, siempre tiene que tratarse de una mudanza genuina, es decir, trasladarse efectivamente a Uruguay, para que esto no genere inconvenientes, sobre todo también en Argentina. Como decía, como comentaba recién, Uruguay y Argentina tienen un convenio firmado de doble imposición, o sea, para evitar la doble imposición. Lo que sucede con este convenio es que no es un convenio normal, no sigue los parámetros de un modelo doble. ¿Tá? Un modelo doble lo que hace es asignar la potestad tributaria a distintos residentes fiscales. Es decir, si yo, por ciertas condiciones, cumplo residencia fiscal en Uruguay y cumplo residencia fiscal en Argentina, o sea, tengo residencia fiscal en los dos países, un convenio normal lo que me diría es, bueno, vos sos residente fiscal en uno de los países y el otro tiene que dejar de gravar, el otro cede potestad tributaria. ¿Tá? El convenio Uruguay y Argentina no es así. ¿Qué hace el convenio Uruguay y Argentina? Si bien define cuál es residente fiscal en qué país, no define potestad tributaria. Entonces, ambos países van a gravar. Es decir, que si yo tengo residencia fiscal en Uruguay y residencia fiscal en Argentina, voy a tributar en los dos países. ¿Tá? Obviamente, lo que establece el convenio es un modelo de devolución de crédito. O sea, si soy residente fiscal en Argentina, Argentina me va a tener que otorgar un crédito por los impuestos pagos en Uruguay. ¿Tá? Pero acá lo que se genera es que este convenio también hace que intercambien información. Entonces, Uruguay y Argentina van a poder intercambiar información sobre lo que yo declare, porque como voy a ser residente fiscal en los dos países, voy a tener que declarar en Uruguay mis ingresos, mis patrimonios, y lo mismo en Argentina. O sea que, si no se termina de perder la residencia fiscal en Argentina, el convenio de doble imposición no soluciona de todo el problema. ¿Tá? Solo para tener en cuenta, el convenio establece que en caso de que haya doble residencia, se va a tener primero, o sea, se va a hacer residente fiscal en el país donde se tenga vivienda permanente. ¿Tá? En caso de que se tenga vivienda permanente en ambos países o ninguno, hay que ver el centro de intereses vitales. En caso de que yo tenga centro de intereses vitales en ningún país o en ambos, hay que ver dónde resido habitualmente, y si no, los países van a tener que ir a un procedimiento de mutuo acuerdo para ver de dónde soy residente fiscal. ¿Tá? Pero lo importante que quiero que se queden en cuenta, o que tengan claro, es que si yo tengo residencia fiscal en los dos países, no estoy solucionando de todo el problema, o sea, no estoy obteniendo una efectiva tributación. ¿Tá? Entonces, lo importante, o sea, para ser residente fiscal en Uruguay y obtener los beneficios de la tributación en Uruguay, es importante perder la residencia fiscal en Argentina. ¿Tá? ¿Cómo pierdo la residencia fiscal en Argentina? Bueno, primero que nada, vamos a ver quiénes se consideran residentes fiscales en Argentina. ¿Tá?
Y como comentaba hoy, la residencia fiscal en Argentina, perdón, está bastante atada a la residencia legal. Entonces, ¿son residentes fiscales en Argentina? Bueno, las personas nacidas en Argentina, ¿no? Salvo que hayan perdido tal condición, las nativas naturalizadas. Y también pueden ser residentes fiscales en Argentina las personas humanas que hayan obtenido la residencia permanente o que hayan permanecido en Argentina durante 12 meses, ¿tá? Con la excepción de ausencias temporarias menores a 90 días. Bueno, en base a esto, ¿cómo se verifica la pérdida de la residencia fiscal en Argentina? Bueno, se verifica obteniendo la adquisición de la residencia migratoria en otro país. Esto ahora Felipe nos va a comentar el tema de cómo obtener la residencia migratoria permanente en Uruguay. Esa es una condición, o sea, puedo perder la residencia fiscal en Argentina si obtengo la residencia migratoria en otro país, que ahora Felipe nos va a comentar. Y la otra opción es estar fuera de Argentina durante 12 meses, también con la excepción de que puedo tener presencias temporarias menores a 90 días. Bueno, un poco para repasar lo que dijo Jimé, en cuanto a la residencia fiscal, cuáles son los objetivos, los beneficios o los efectos de efectivamente perder la residencia fiscal. O sea que si yo efectivamente pierdo la residencia fiscal y paso a ser un residente fiscal uruguayo, bueno, voy a dejar de tributar por los activos que tenga en el exterior, que en Argentina supera el 2% anual. Es decir, únicamente voy a tributar por los activos que yo tenga en Uruguay. Voy a tributar el impuesto al patrimonio en Uruguay y voy a tributar por los bienes personales en Argentina. Pero no voy a tributar por bienes que tenga en otros países como Estados Unidos o en cualquier parte de Europa. ¿Ah? Por otro lado, voy a pasar de tener una tasa de rendimientos en el exterior del 35%, ¿ah? A una tasa del 12% con el beneficio del tax holiday, o sea, 10 años sin tributar esos rendimientos, o que puede ser para siempre, permanente, a una tasa del 7%. Ahí voy a tributar en Argentina únicamente impuestos de ganancias por las rentas de fuente argentina y no por las rentas que obtenga en otros países del mundo. Bueno, en caso de que yo obtenga la residencia permanente en Uruguay, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, ahí tengo que solicitar ante la AFIP la baja del contribuyente y los impuestos a los que estoy inscrito. ¿Ah? Voy a tener que conservar la documentación que acredite tener la residencia permanente migratoria en otro país, o en su caso también la residencia fiscal. En Argentina voy a tener que presentar declaración jurada por los impuestos a las ganancias entre el periodo del 1 de enero y hasta el mes siguiente a que obtengo la residencia permanente en otro país. Y también voy a tener que comunicar a los agentes de retención que dejé de ser un residente fiscal en Argentina y a los efectos de Argentina pasé a ser un no residente. Bueno, y para ir terminando mi parte, es importante que lo complicado de todo este proceso es perder la residencia fiscal en Argentina. ¿Ah? Y la AFIP ya comunicó que va a estar controlando a aquellas personas que soliciten la baja de residencia fiscal. ¿Ah? Por lo tanto, como dijimos al principio, como comentó Jimena, es importante, se tiene que generar una residencia genuina en nuestro país, en Uruguay, para poder evitar inconvenientes y que esto no sea más un dolor de cabeza que una solución fiscal. ¿Tá? Lo que ha comunicado la AFIP, o lo que se conoce, es que lo que se va a estar controlando, por ejemplo, es el caso de la vivienda. Es decir, si yo tengo una vivienda en Argentina y la tengo disponible, bueno, significa que yo efectivamente no me fui a Argentina. ¿Tá? O sea, yo no puedo tener una casa, pero por ejemplo tiene que estar alquilada. ¿Tá? También la familia, donde reside la familia. ¿Tá? Es importante también los clubes. Si yo sigo siendo socio de clubes deportivos en Argentina y hago actividades deportivas en Argentina, bueno, en realidad yo no me fui a Argentina, no estoy viviendo en Uruguay. Lo mismo también pasa con los autos, no se va a controlar que los autos estén en Uruguay, que tengan autos en Uruguay y no en Argentina. Y lo mismo también la tarjeta de crédito, habría que dejar de tener tarjeta de crédito que radicase en Argentina. Si bien la AFIP va a tratar de controlar todo esto, también
a partir del convenio que está vigente, que comentamos recién, la AFIP puede solicitar información al fisco uruguayo. Si bien tiene que primero intentar buscar la información por su cuenta, llegado el caso puede solicitar un intercambio de información y solicitar información al fisco uruguayo. ¿Tá? Por lo tanto, es importante que en caso de buscar estos beneficios fiscales, tener presente o planificar también la pérdida de residencia fiscal en la Argentina. ¿Tá? Ahora los dejo con Felipe, que va a hablar de la parte legal. Buenos días para todos, ¿cómo están? No sé si me están escuchando. Creo que no, ahí sí. Buenos días para todos, espero que se encuentren muy bien. Bueno, la idea es hablar un poco de residencia legal en Uruguay. Esto no tiene mucho que ver con lo que es la residencia fiscal en sí, sino que es otro tema. Lo importante tener en cuenta es que hay una ley, que es la 18250, que establece que las personas en Uruguay tienen que estar legalmente establecidas. Hay determinados trámites, sí, que se tienen que realizar. Las personas únicamente pueden estar como turistas un máximo de 90 días, prorrogables por 90 días más. Hay distintos trámites que se tienen que realizar, como la hoja provisoria de identidad, que es una alternativa que únicamente puede ser por 180 días anuales. Después, las personas argentinas tienen la posibilidad de tramitar la residencia permanente Mercosur o la residencia temporal Mercosur. Ahí se requieren determinados requisitos que tienen que ver con la documentación necesaria para eso. Y bueno, esos serían un poco los trámites que las personas argentinas pueden iniciar, que son la residencia permanente Mercosur o la residencia temporal Mercosur. ¿Sí? En el caso de la residencia temporal Mercosur, ese trámite, la residencia es otorgada por un plazo máximo de 2 años, ¿sí? Por lo cual también se puede solicitar una prórroga por 2 años adicionales. Bueno, ahí están en las slides un poco los documentos que se necesitan para esa residencia temporaria en Mercosur, ¿sí? Y bueno, una vez que termina el trámite, la persona adquiere la calidad de residente temporario en Mercosur en Uruguay. Lo que es importante tener en cuenta es que en el medio del trámite existe la posibilidad de ser un residente en trámite y eso permite el ingreso a Uruguay. Cuando me refiero a que la residencia legal en Uruguay no tiene nada que ver a la residencia fiscal, a lo que estoy haciendo referencia es a que son trámites distintos, o sea, sí tienen vinculación, de hecho Alejandro lo dijo de esa manera, pero lo importante a tener en cuenta es que son cuestiones distintas, ¿sí? La residencia en Uruguay está regulada por la ley 18.250 y el decreto 394.009, que son las dos normas vigentes en Uruguay para estos trámites. Y después, algo que también está en las PPT, que es importante que tengan en cuenta, es que también hay otros trámites para las personas que no son vinculadas al Mercosur, o sea, que no son de los países integrantes al Mercosur o asociados, que son lo que se conoce como la residencia temporaria común y la residencia permanente común. Todos estos trámites se inician en la Dirección Nacional de Migraciones, con la salvedad de la residencia permanente Mercosur, que se tramita en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿sí? Que es importante tener en cuenta que la persona para estar en Uruguay tiene que tener solucionada su situación migratoria. De hecho, ninguna persona puede trabajar en Uruguay si no tiene alguno de estos trámites iniciados, ¿sí? Que van desde la hoja provisoria de identidad, que es por un plazo bastante breve, o sea, un máximo de 180 días por año, o cualquiera de los otros trámites, tanto sea la residencia permanente como la residencia temporal, Mercosur o fuera de ella. La idea de hablar un poco de las residencias Mercosur es que están vinculadas más que nada a ciudadanos argentinos, ¿sí? Pasamos por otro lado a lo que es la residencia permanente Mercosur, ¿sí? En ese caso, la residencia, una vez que se obtiene, tiene el carácter de permanente, y es muy difícil perderla. De hecho, una de las causales de pérdida es no ingresar al Uruguay en al menos 3 años, o sea que las causales para perderla realmente son muy bajas. La documentación es muy similar, tanto en lo que es la residencia temporal como en la residencia permanente Mercosur. Incluso en la residencia permanente Mercosur, que se tramita en el Ministerio de Relaciones Exteriores, es incluso más simple, ¿sí?
Ahí también, una vez que se inicia el trámite y se tiene la cita ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, se adquiere la calidad de residente en trámite, y eso permite, de alguna forma, facilitar, por ejemplo, al día de hoy, lo que es el acceso a Uruguay. Todos estos trámites también lo que permite que la persona acceda a una cédula de identidad uruguaya, dependiendo del momento en el que se encuentra el trámite, pero lo importante a tener en cuenta es que esa cédula uruguaya le va a permitir realizar un montón de trámites y un montón de gestiones en Uruguay, que en nuestro caso no podría hacerlo, tanto sea ante la administración pública como también cuestiones vinculadas a los bancos o temas bancarios. Los tiempos, en tiempos normales estamos hablando que la residencia permanente en Mercosur demora aproximadamente unos 8 meses, no sabemos hoy por hoy, en la situación en la que estamos, si esos plazos se van a cumplir, pero es lo que normalmente demora, y la residencia temporaria estamos hablando de unos 2 meses, ¿sí? Cualquiera de los dos trámites son posibles para encontrarse de forma legal en Uruguay, pero lo importante a tener en cuenta es el hecho de que la residencia permanente en Mercosur es un trámite bastante ágil, entonces nosotros siempre recomendamos que se realice la residencia permanente en Mercosur, cuando la persona, digamos, le tiene un ánimo de permanencia bastante sostenido en el tiempo. ¿Sí? El caso a diferencia de la residencia temporal Mercosur o la residencia permanente Mercosur, la hoja provisoria de identidad está directamente vinculada a una actividad laboral. Es decir, cuando una persona viene a trabajar, generalmente por un periodo corto de tiempo, sí se opta por la hoja provisoria de identidad, que a su vez no es el objeto de la charla de hoy, pero tiene requisitos bastante accesibles para las personas que lo quieran tramitar. ¿Sí? Eso en cuanto a lo que es la residencia legal en Uruguay y los plazos máximos para hacerlo. Otra de las cuestiones que es importante es que nuestra ley de migraciones, la 1850, es una ley bastante extensa, se preocupa por todo lo que tiene que ver con los derechos de los migrantes. En tal sentido, cuando las personas realizan estos trámites, adquieren los mismos derechos en materia de salud, seguridad social, vivienda y trabajo que el resto de los trabajadores uruguayos, ¿sí? Eso es y de las personas que son ciudadanos uruguayos, ¿sí? Con la salvedad de algunos temas vinculados a la ciudadanía, que es otra cuestión distinta a lo que es la residencia legal. Lo menciono porque suele ser objeto de pregunta por parte de nuestros clientes. ¿Sí? Entonces, esto es un poco las residencias legales que se encuentran actualmente disponibles en Uruguay y que son de bastante fácil acceso. La realidad es que en comparación con otros países, tanto de la región como a nivel mundial, Uruguay tiene trámites bastante ágiles y los organismos, tanto Migraciones como el Ministerio de Relaciones Exteriores, dan bastantes facilidades a las personas para que lo puedan tramitar, y la documentación que se solicita no es demasiado extensa. Lo que quizás es un poquito más complejo es el tema del certificado de antecedentes penales, sobre todo cuando las personas han estado viviendo en varios países en los últimos 5 años. ¿Sí? Pasando ahora a otro de los puntos relevantes en lo que tiene que ver a este tema, es cómo es la situación actual del ingreso a las personas al Uruguay en esta situación de COVID-19, ¿sí? O de coronavirus. ¿Sí? Desde el 13 de marzo, o sea, desde que se inició la emergencia sanitaria nacional y que comenzamos en Uruguay con los primeros casos de coronavirus, se decretó lo que se denominó el cierre de fronteras o el cierre parcial de fronteras a través del decreto 93 de 2020, posteriormente apoyado por otro decreto que es el decreto 104 de 2020. ¿Sí? Esos decretos únicamente permitían ingresar a Uruguay a nacionales uruguayos, ¿sí? O a extranjeros que fueran residentes legales en el país. ¿Sí? Por eso hemos visto ingresar a uruguayos que de repente se encontraban en otros países al momento que la pandemia estuvo, en el momento más alto en lo que tenía que ver con el virus. Vimos cómo esas personas retomaban Uruguay y se les permitía el ingreso. También hemos visto, sobre todo en materia de Argentina, cómo argentinos han estado en Uruguay y han podido ingresar a Uruguay. Bueno, eso se da porque esas personas tienen la calidad de residentes legales uruguayos o son también residentes uruguayos en trámite. ¿Tá? Cuando vimos las otras dos residencias, vimos que hay un determinado momento que es un hito que se da sobre todo
al momento de la cita ante los organismos, tanto la Dirección Nacional de Migraciones como el Ministerio de Relaciones Exteriores, y es ahí que la persona adquiere la calidad de residente en trámite. ¿Tá? Es importante mencionarles un punto, que es que el mero inicio del trámite, o sea, la mera inscripción o el ingreso del trámite por vía web, no es suficiente para que la persona se considere como un residente en trámite. Digo esto porque nos ha pasado de repente que personas ingresan el trámite y piensan que con eso ya pueden ingresar al Uruguay. Bueno, eso no es así, sino que se necesita estar en una parte del proceso, que es cuando ya se inició la cita y se presentó toda la documentación. ¿Tá? Digo porque esa es alguna de las dudas que nos han consultado. ¿Sí? Otro de los puntos a tener en cuenta es que este cierre de fronteras parcial, porque en definitiva los uruguayos y residentes legales en Uruguay pudieron ingresar, es que el decreto 159 de 2020, que es un decreto bastante reciente, del 2 de junio, permite casos excepcionales, ¿sí? Que por la vía de los hechos ya estaban pasando, sobre todo nosotros ya los habíamos visto en un montón de cuestiones en el día a día de nuestro trabajo, ¿sí? Y bueno, el decreto 159 del 2020 lo que hace es enumerar determinados literales que, sin ser ciudadanos nacionales uruguayos o residentes legales en trámite, también pueden ingresar al Uruguay. Bueno, allí el decreto hace una enumeración de las tripulaciones de aeronaves, los prácticos de buques, los choferes de transporte vinculados a determinados bienes o consumos de ayuda humanitaria, obviamente también los diplomáticos que tengan que ingresar al Uruguay por cuestiones vinculadas a lo que es la diplomacia, extranjeros, en lo que tiene que ver con, por ejemplo, corredores sanitarios o corredores humanitarios. También esto se ha dado mucho, o por lo menos cuando fue el brote de Rivera, los brasileros fronterizos, ¿sí? Que pueden ingresar y pueden estar en lo que son las ciudades fronterizas. Esas personas tienen un documento de identidad particular que les establece la calidad de fronterizo, y eso es lo que se controla como para que puedan estar en determinada zona de influencia, porque obviamente pasa mucho que la persona de repente vive en Brasil, pero su trabajo se encuentra en Uruguay, entonces hay una determinada zona ya geográfica previamente fijada en la cual esos fronterizos se pueden mover. También, obviamente, se estableció el caso de la protección internacional en el marco de lo que es la ley 18.076, que es la ley de refugiados también, obviamente, si bien no estamos ante una situación, el día de mañana esto podría pasar, y eso es otro de los casos excepcionales. Después, otro de las excepciones es la situación de reunificación familiar, que es cuando de repente una persona quedó en Uruguay y es residente legal uruguayo, pero su familia se encuentra en Brasil o en Argentina o en países, otros países cercanos. Bueno, allí también se prevé la posibilidad de que la familia venga a Uruguay y se reunifique. Esto lo hemos ya tramitado o ingresado en lo que es la Dirección Nacional de Migraciones y en el Ministerio de Relaciones Exteriores, o sea, lo tienen presente los organismos como una causal que próximamente se va a estar dando, y seguramente hay varios casos en ese sentido. Y después, el último literal, que si no recuerdo mal es el literal I o el H, ahí la memoria me puede jugar una mala pasada, que son aquellos otros ingresos temporarios con fines laborales, económicos, comerciales o judiciales, que en ese caso, bueno, se tiene que pedir una autorización especial a la Dirección Nacional de Migraciones y también al Ministerio competente. Es decir, allí hay muchas veces determinadas cuestiones vinculadas a que se necesitan de determinadas personas por temas comerciales, por temas laborales, porque son relevantes para lo que es la actividad en Uruguay, tengan que estar en el país, no solo por su trabajo, sino también por el trabajo de otras personas, y allí también se abre la puerta para poder ingresar. Esto es un poco lo que son las normas en lo que tiene que ver con el ingreso a las personas en Uruguay en este momento en particular, que obviamente van a ir cambiando en función de cuál sea la situación del virus en el Uruguay y en la región, ¿sí? Un aspecto también muy importante es lo que pasó, si yo no me equivoco, el viernes pasado, con estas personas que fueron al departamento de Maldonado, y allí se está trabajando en un nuevo decreto que no lo hemos tenido hasta el momento el texto, pero sabemos que existe, que establece algunos requisitos en materia sanitaria establecidos por el Ministerio de Salud Pública. De hecho, el ministro Salinas ha salido públicamente a referirse al mismo y a la norma que se va a aprobar, que establece la necesidad de realizar un test PCR
con 72 horas de anticipación al ingreso del territorio nacional, y un segundo test de hisopado una vez que la persona ya se encuentre en Uruguay. Eso de alguna forma lo que trata es, bueno, que se puedan utilizar todas estas excepciones, pero que a su vez se preserve lo que es la salud y la no propagación del virus en materia nacional, ¿sí? Esto nosotros lo hemos llevado a la práctica, hemos tenido un montón de casos vinculados a estos ingresos temporarios y a estas autorizaciones de parte de Migraciones y también de los distintos ministerios competentes. La realidad que lo que hemos visto es un trabajo muy coordinado, tanto con los ministerios competentes como con las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Migraciones, y también con el Ministerio de Salud Pública. Lo que se pide muchas veces es dónde van a estar las personas, dónde se van a alojar, dónde van a hacer la cuarentena por un plazo de 7 días, en el caso de los 2 test, y la realidad es que, por lo menos en lo que es nuestra experiencia, se ha dado un trabajo muy coordinado y de bastante fácil acceso en cuanto a las cuestiones burocráticas. Se manejan muchas cosas por correo electrónico, entonces la realidad es que nuestra experiencia hasta el momento ha sido muy satisfactoria, tanto en lo que tiene que ver con los tiempos, como también con lo que son las garantías para las personas que se ingresen. Obviamente, más allá de que sea un trámite sencillo, lleva un tiempo porque la información que se tiene que presentar ante todas las autoridades es realmente relevante, pero se ha permitido, y eso también de alguna forma ha permitido que determinadas actividades económicas y comerciales que permiten que el desarrollo del mercado nacional vaya creciendo y vaya retomando la actividad con normalidad, se lleve adelante. Así que eso es un poco la experiencia nuestra actual y cómo se ha dado el ingreso al Uruguay actualmente. Sin perjuicio de eso, mencionar que estas normas van cambiando. De hecho, estamos hablando de decretos que se van modificando cada 2 o 3 semanas, o de repente en un mes. Entonces, seguramente las excepciones que estamos viendo en este momento vayan a modificarse. Un último comentario adicional es porque hemos recibido muchas consultas de parte de nacionales argentinos o ciudadanos argentinos que quieren tramitar alguna de las residencias legales que hemos mencionado con anterioridad, tanto sea la residencia temporal Mercosur como la residencia permanente Mercosur. Hemos tenido algunos inconvenientes, sobre todo lo que tiene que ver con la documentación que se tiene que tramitar en Argentina, bueno, por lo que es la situación del vecino país, pero sí lo recomendable es ir recolectando esa información para aquellas personas que estén interesados en comenzar la residencia en Uruguay. Por ahí sería un poco los temas de residencia legal, y bueno, quedo a las órdenes por cualquier consulta que les surja al respecto. Bueno, agradecerles nuevamente por haber participado de esta instancia. Quisimos en esta oportunidad comentarles un poco acerca de cuáles son los cambios en materia de residencia fiscal, cuáles fueron las flexibilizaciones que estableció la normativa, de manera de que sea más fácil para extranjeros obtener la residencia fiscal, pero es importante también que se queden con el mensaje de que no alcanza solamente con obtener la residencia fiscal en Uruguay, sino que se debe hacer un análisis de cómo es la situación específica de cada una de las personas y de si realmente va a haber una mudanza, es decir, una mudanza internacional genuina, real hacia Uruguay, de manera de que se pueda llegar a pedir la pérdida de residencia en el otro país y de esta manera evitar lo que puede ser una doble tributación a raíz de una doble residencia, es decir, que la persona termine siendo residente fiscal en Uruguay y pagando impuestos en Uruguay y también siendo residente fiscal en otro país con los problemas que todo esto ocasiona. Por lo tanto, las cosas son buenas, pero hay que hacer deberes y analizar la situación específica, caso a caso, en forma macro, y para eso estamos a las órdenes para recibirlos. Veo muchos amigos argentinos conectados, así que vaya un especial saludo, y también a las órdenes para recibirlos o ayudarlos en lo que necesiten en este proceso. Tenemos muchas preguntas, por un tema de tiempo vamos a estar contestando un par. Acá una de ellas tiene que ver
sí, me consultan, dice, si para obtener la residencia fiscal por la inversión en inmuebles no hace falta radicar a la familia, si bastan solamente con tener los 60 días de residencia y cuánto tarda el trámite para obtener la residencia fiscal. A ver, yo hoy cuando les comentaba de cuáles eran las formas para obtener la residencia fiscal en Uruguay, hablaba de que se tiene que cumplir alguna de las condiciones. Una tiene que ver con la presencia física mínima en Uruguay, la que es simple, que tiene que ver con permanecer en Uruguay 183 días, y después las otras tenían que ver con tener radicado en territorio nacional, o el centro de actividades económicas, o la base de intereses vitales, o el núcleo principal de actividad. Es decir, estas causales, digamos, son excluyentes, quiere decir que si cumplo con una, no tengo por qué cumplir con la otra y con todas. Es decir, que si voy por el lado de demostrar que tengo en Uruguay mi base de intereses económicos, es decir, y adquiero inmuebles por un valor superior a los $380.000, y estoy en Uruguay los 60 días, como mínimo esos 60 días en el año civil que exige la normativa, puedo acceder a la residencia fiscal. Es decir, no es necesario que tenga que demostrar además que los intereses vitales también los tengo radicados en Uruguay. Es decir, que la norma permite ir o obtener la residencia fiscal por distintas vías. Otra de las preguntas acá que tenía relacionada con el tema de residencia, para luego pasar a Alejandro algunas que tengan que ver más con el tema puntual de Argentina, tiene que ver con, bueno, ¿qué pasa si yo tenía inmuebles antes del 1 de julio, que es la fecha que habla la norma de nuevas inversiones, por un valor superior a los $380.000, pero que no superaba el monto de $1.600.000 que antes exigía la norma? En ese caso, quienes ya tengan los inmuebles por un valor superior a los $380.000, la respuesta es que sí, también podrán gestionar la residencia fiscal en Uruguay. A ver, la idea o la conclusión que deberíamos quedarnos es como que obtener la residencia fiscal en Uruguay debería ser un trámite relativamente sencillo, aproximadamente está tardando es un proceso que está tardando más o menos unos 2 meses, debería ser algo sencillo, y en la medida de que existe un interés de que las personas se vengan a Uruguay, que se conviertan en residentes fiscales, es decir, que no deberían haber mayores trabas para que el fisco pueda otorgar estas residencias. Como les comentaba anteriormente, lo que tiene que ver con cuando uno solamente va por la causal de presencia física en el país, que es la de los 183 días, es muy importante monitorear de cerca y controlar lo que tiene que ver con las entradas y salidas del país. En este caso, tiene que ver con las ausencias esporádicas que yo les comentaba, de que se computan a efecto del cómputo de los 183 días, pero siempre y cuando las mismas sean razonables, es decir, que sean una excepción y no la regla, e incluso la Administración Fiscal ha denegado la emisión del certificado de residencia fiscal en algunas oportunidades, argumentando de que en realidad no eran en sí esporádicas, sino que frecuentemente la persona solía estar en el exterior. ¿Okay? Y Ale, te paso la palabra con alguna consulta que veo que hay relativa a la situación puntual de Argentina y el convenio. Por supuesto que quedamos a las órdenes para cualquier otra duda relativa a este tema de las causales para obtener la residencia fiscal. No, bueno, acá preguntan qué sentido tiene el convenio de doble imposición si es solo efectos de intercambio de información. Bien, no es solo efectos de intercambio de información. Si bien dijimos que el convenio no es un convenio doble, es decir, que no asigna potestades tributarias, lo que tiene el convenio es que va a definir la residencia fiscal en alguno de los dos países. Entonces, el país que tenga la residencia fiscal, si bien ambos países van a gravar, el país que tenga la residencia fiscal debería otorgar un crédito por los impuestos pagos en el otro país. En caso de que no hubiera convenio, se podría pasar ahí sí que haya doble imposición, o sea, que pagar en Uruguay y pagar en Argentina, y ninguno de los dos países otorgaría un crédito por el impuesto pago en el otro país. O sea que, a ver, si bien tenemos que pagar en los dos países, a pesar de que haya convenio, porque no otorga potestades tributarias, el país de residencia debería o va a dar un crédito por el impuesto pago en otro país, que en caso de que no hubiera convenio, sí se podría dar que tendría que pagar en los países sin opción a crédito. O sea que no es solo a efectos de
e intercambio de información, ¿no? Bueno, le doy la palabra a Felipe, que también había algunas preguntas para él. No, hay varias preguntas que voy a tratar de hacer. Ahora sí estaba silenciado, disculpen. Hay varias preguntas que quizás no pueda contestar todas ellas, pero sí algunas que fui más o menos leyendo. La primera estaba vinculada a lo que es el carnet de vacunación. Digo, ahí lo que hay que ver es el país de origen de la persona, para ver cuál es el esquema vacunatorio del país en el que se encuentra y que ese esquema vacunatorio refleje lo que es el esquema vacunatorio del Uruguay. ¿Sí? Ahí muchas veces lo que vemos es, nos acercamos a los centros vacunatorios en Uruguay para que nos indiquen cuáles son las vacunas que se tienen que dar a esas personas. En principio, lo ideal es que esas personas se suministren las vacunas adicionales que se puedan llegar a pedir en Uruguay. Nos pasa generalmente tanto con Brasil como con Argentina que se pueden pedir alguna dosis adicional. Bueno, sobre todo eso se está siendo muy estricto en la situación actual, ¿no? donde la salud es realmente muy importante y está en foco de todos. Pero bueno, ahí lo que se hace es contactarse con la persona, decirle cuál es el esquema vacunatorio del Uruguay, hacer una comparación con lo que es el esquema vacunatorio de su país de origen e indicarle cuál vacuna adicional tiene que tramitar en Uruguay. Ahí muchas veces lo que se logra es que esa persona, bueno, se suministre las vacunas aquí en Uruguay y se homologue lo que es el carnet de vacunas. O sea, es un tema que habitualmente nos implica quizás alguna traba o alguna gestión adicional en lo que tiene que ver con la tramitación de residencias, pero de alguna forma u otra siempre vamos saliendo del paso. Así que bueno, en caso que la persona con la que me consultaba que no pude ver el nombre, digo, con gusto lo podemos ayudar a ver su situación particular. Pero básicamente es eso. Después también depende un poco de cuál es la situación de cada país en este momento, para ver, bueno, si se puede ir a un centro de vacunación a vacunarse y demás. Y lo otro que se hace es ir a un centro vacunatorio en Uruguay como para que, bueno, homologue o de alguna forma valide el esquema vacunatorio que tenga esa persona en otro país. Esa es una de las primeras consultas que vi. Otra de las consultas que vi es con ya tener una cita agendada, tanto sea en el Ministerio de Relaciones Exteriores como en Migraciones, alcanza como para ser un residente en trámite. Yo creo que lo traté de evacuar esa duda. La calidad de residente en trámite se tiene una vez presentada la documentación y tenía de haber participado de la cita, más allá que la residencia continúa en estudio, porque bueno, los organismos van a ver que toda la documentación que se presenta se encuentre de manera correcta, más allá de alguna observación que se pueda hacer en el momento, y es ahí cuando se obtiene la calidad de residente en trámite, ¿sí? No solamente el ingresar el trámite por vía web, presentando parte o toda la documentación, sino que se tiene que presenciar la cita. Eso también nos ha traído algunos inconvenientes en el momento, dado que hay personas que quieren tramitar su residencia, pero no se encuentran en el país, y están bueno, un poco las fronteras complicadas, porque esas personas actualmente no son ni uruguayos ni residentes legales en Uruguay. Ahí lo que hemos tratado de hacer es, por algunas de las excepciones que prevé el decreto 159, que se permita el ingreso de esa persona y después pueda comenzar su residencia, ¿sí? Otro de los problemas prácticos que hemos tenido es el tema de conseguir toda esa documentación que se solicita por parte de los organismos competentes en el resto de los países. Quizás en algunos, o por lo menos Argentina y Brasil, sé que me han manifestado clientes que tienen algunas complicaciones para conseguir determinada documentación, y ahí un poco lo que se ha realizado es, bueno, que de a poco vayan consiguiendo esa documentación. Vi otra pregunta que estaba vinculada a lo que es la validez de los antecedentes penales. Generalmente los antecedentes penales, cuando se otorgan en un país, tienen una fecha determinada, o sea, el documento dice hasta qué momento se encuentra válido, ¿sí? En la generalidad muchas veces son 6 meses, ¿sí? Pero bueno, eso también depende del país que otorga ese antecedente, que es que en definitiva le da la validez al documento, ¿sí? También
con cierta razonabilidad de parte de los organismos competentes, hemos tenido algunas situaciones en las cuales, bueno, si la persona, la validez del documento era por 6 meses, esa persona nunca volvió al país en el cual está tramitando los antecedentes penales, se entiende que, bueno, no pudo volver a cometer un delito en ese país y nunca volvió a ingresar. Ese tipo de, no diría flexibilidades, sino de razonabilidad en el sentido de entender los documentos, es posible también. Incluso hemos tenido otras situaciones en las cuales, más allá del vencimiento, se pueden tramitar extensiones de esos documentos o validación de esos documentos en los consulados de esos países en Uruguay. Vi otra pregunta, perdón que no las estoy pudiendo dar todas, que estaba vinculado a lo que es la ciudadanía, es una cuestión que también habíamos mencionado anteriormente. La ciudadanía en Uruguay es otro trámite distinto a lo que es el trámite de la residencia legal. La residencia legal es el trámite por el cual una persona se encuentra en Uruguay legalmente cumpliendo determinados requisitos y dependiendo de la cantidad de días que pretenda estar en Uruguay. Por eso vamos desde la hoja provisoria de identidad, con un máximo de 180 días por año, hasta una residencia permanente que adquiere la calidad de residente permanente en el Uruguay de la persona. La ciudadanía es otro trámite distinto, en el cual obviamente también se necesitan determinados requisitos vinculados a la permanencia en el país, con lo cual previamente tuviste que tener una residencia legal, pero que se encuentra asociado a trámites ante la Corte Electoral, y ahí se solicitan otro tipo de requisitos, como bueno, tener tu centro particular de negocios o actividad en Uruguay, y otros requisitos adicionales que con gusto le podemos suministrar en otra oportunidad para la persona que lo decida hacer. Sí me parece importante remarcar que son trámites distintos, que por el hecho de ser residente legal en Uruguay, no sos un ciudadano uruguayo, más allá de que sea un paso previo o necesario para tenerlo. No sé si hay alguna otra consulta ahí que pueda llegar a ver. Traté de identificar las que estaban vinculadas a mis temas y poder darle una respuesta relativamente rápida. A ver, hemos recibido muchas consultas, decirles que se queden tranquilos, que tenemos sus contactos, así que por un tema de tiempos no podemos responderlas a todos ahora, pero nos vamos a poner en contacto con las personas que nos preguntaron algunas cosas, explicándonos alguna situación bastante puntual o casos particulares que están teniendo. Así que nos vamos a poner en contacto con ustedes a la brevedad. Nuevamente agradecerles por haber participado de esta instancia, espero haber sido lo suficientemente claro como para que pueda haber quedado un pantallazo general de cómo están los temas de residencia fiscal en Uruguay y también los temas de residencia legal, y por supuesto que quedamos a las órdenes para recibirlos y para ayudarlos con cualquier duda o trámite que quieran encarar respecto a estos temas. No sé, Alejandro, si querés comentar algo más. No, de mi parte nada más. Muchas gracias a todos y como dijo Jimé, hay bastantes preguntas puntuales que les vamos a estar respondiendo por mail, que tenemos todos los contactos, así que queden tranquilos que nos quedamos en contacto con todos. ¿Sí? Muchas gracias por todo. Hasta luego, buenas jornadas para todos. Saludos. Chau, chau. Gracias por su tiempo.